Esta vez quiero compartir con ustedes el tema el antídoto perfecto. Y esto como una forma, una mejor manera de encontrar el antídoto para enfrentar el virus del pecado. Y hablar de pecado es importante para mí, aún en todo este tiempo en el que estamos, porque forma parte de nuestra doctrina, de nuestros principios, de nuestros valores, de todo el consejo de Dios, que entendemos que en algún momento, independientemente de situaciones que estemos viviendo como estas, de confinamiento global, no dejar de decir las cosas que enseñan e instruyen a la gente en relación a lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan. Y quiero basar esto en tres principios bíblicos, tres estadios de las Sagradas Escrituras. San Juan capítulo 3, versículo 14 y 15, que anteceden a Juan 3:16, uno de los versículos bíblicos más utilizados universalmente. El otro en Números capítulo 21, versículo 9, y los que lo anteceden, creo que desde el versículo 4, y naturalmente compartir con ustedes sobre Segundo de Reyes capítulo 18, versículo 4. En el primer pasaje bíblico, San Juan 3, 14 y 15, dice: como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo que en él cree tenga vida eterna. Y luego Números 21:9 dice: Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Luego, en el caso de Segundo de Reyes 18, nos dice, quiero tomar solamente unas frases de ahí, donde dice, refiriéndose a que Ezequías hizo lo que agrada al Señor y destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho. ¿Cómo les digo? Ahora ustedes van a encontrar conmigo tres pasajes bíblicos hacia donde nosotros queremos encaminarles y recorrer todo un historiar de las Sagradas Escrituras para ver el antídoto perfecto. Es bueno comenzarles explicando, para que estemos hablando el mismo lenguaje, qué concepto, definición asumimos entonces acerca de antídoto para aplicarlo a todo nuestro contexto. Asumimos como antídoto una sustancia, un medicamento, una vacuna que sirve para neutralizar o contrarrestar los efectos de un veneno, de un agente tóxico o de una enfermedad. El antídoto entonces es esa sustancia que cura o protege en este caso, al ser humano, al cuerpo humano, de una enfermedad. Un medicamento, si se quiere, que cura o
protege de una enfermedad en cuestión. Si ustedes hablan tanto de antídoto, que puede ser, ustedes pueden decir, la vacuna es el principal antídoto para curar la pandemia en la que estamos viviendo hoy. Entendido esto, y como en los pasajes en lo que hemos leído, se encuentra la serpiente no solamente como un animal reptil, como un símbolo también que nosotros debemos ver, estudiar y analizar, debemos conocer qué dice la Escritura acerca de la serpiente en el sentido de los símbolos que esto encierra. Pero más allá, si hacemos la aplicación entre la serpiente venenosa que elimina una sustancia tóxica, dañina, que elimina un veneno que puede causarle enfermedad a la persona o el animal mordido por la serpiente venenosa, entonces ahí también cabe hablar que en uno de los casos que se utiliza mucho el asunto de antídoto es el antídoto contra los diferentes venenos, calidad y cantidad de veneno que emite la serpiente. Ahora, desde el punto de vista de las Sagradas Escrituras, la serpiente viene a ser símbolo de la tentación, del pecado, viene a ser símbolo de la astucia, viene a ser símbolo de una serie de cuestiones importantes. Ahora, en el primer momento en que la Biblia comienza a describir el asunto de la serpiente, ocurre en Génesis. Sin embargo, yo quisiera comenzar por el Apocalipsis. En vez de hacerlo por el primer libro, quisiera hacerlo por el último libro para dejar claro a qué nos estamos refiriendo y qué es lo que queremos dejar como símbolo en este aspecto de la serpiente. En Apocalipsis, capítulo 12, su versículo 9, ustedes encuentran la siguiente expresión: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El mismo Apocalipsis, pero en el capítulo 20 y versículo 22, señala: prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo primero que nosotros queremos significar en términos de toda la simbología y demás que queremos hacer, que la serpiente es el símbolo de Satán, del tentador, de el causante de nuestros males, el que hace todo lo posible para que nosotros desobedezcamos a la ley de Dios y caigamos en el pecado. Y dicho esto en Apocalipsis, ahora sí en Génesis
ustedes encuentran la historia de la serpiente que en esta revelación de Apocalipsis es la serpiente antigua que se llama Diablo, Satanás, el dragón. En Génesis capítulo 3, versículo 1, se señala que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? No me voy a detener a hacer una exégesis al respecto, pero lo primero que hace la serpiente tentadora es desvirtuar, desnaturalizar, quitar el sentido correcto y real del pensamiento de Dios para desviar a la gente de lo que realmente Dios quiere y engañarle a través de la mentira. Si ustedes después ven en Génesis 3, los versículos 14 y 15, donde la serpiente, Satán, es sentenciado, se dice, Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita será entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Esta expresión teológica bíblica que se encuentra aquí ha sido considerada por muchos teólogos, por muchos exégetas bíblicos, como el primer pasaje donde el sentido de la redención aparece claramente establecido. Tampoco voy a discutir y analizar mucho al respecto, sino irme inmediatamente a esos 3 momentos que quiero referirles acerca de la serpiente para hablarles a ustedes del antídoto perfecto, la mejor manera de enfrentar el virus del pecado. En Números capítulo 21, los versículos 4 al 12, se hace un relato importante que quiero traerlo a colación también, que podamos analizar juntos. Los israelitas salieron del monte Or por la ruta del mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir a este desierto? Aquí no hay ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. El pueblo entonces se acercó a Moisés y dijo: hemos pecado al hablar contra el Señor y al hablar contra ti. Te ruego que ruegue al Señor para que nos quite esta serpiente. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo:
hazte una serpiente, ponla en un asta, todos los que sean mordidos y la miren vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y el pueblo y la puso en un asta. Los que eran mordidos del pueblo miraban a la serpiente de bronce y vivían. Esto que fue un acontecimiento dado en el desierto, en la historia del pueblo de Israel, un pueblo que debió ser agradecido de Dios por las señales, por los milagros, por los prodigios, por la bondad y la misericordia del Señor a favor del pueblo hebreo, a favor de Israel, no fue lo suficientemente agradecido. Dios había hecho todo cuanto fuera posible para cuidar de ellos en Egipto, para cuidar de ellos camino a salir del territorio Egipto y camino en el desierto. Dios ayudó al pueblo de Israel, hizo que el agua fluyera en el desierto, le fue propicio para darle pan, para darle alimento, para darle pan y carne. Pero no obstante a ello, el pueblo de Israel murmuró contra Dios y contra el siervo de Dios, el profeta Moisés. Como Dios no estuvo de acuerdo, vinieron unas serpientes venenosas al territorio, al lugar que estaban poblando los hebreos, y comenzó a dar mordisco a cuantas personas encontraban en el camino y a inyectarle su sustancia venenosa. Muchos en el pueblo cayeron, miles. Parece que el asunto se había convertido en la pandemia del desierto. La gente estaba huyendo de la serpiente y no quería que le mordiese para no morir en el acto. Deciden recurrir al Señor y el Señor decide tomar la escultura de una serpiente hecha en bronce para elevarla en un asta, para que el pueblo, al ser picado por la serpiente venenosa, elevara sus ojos hasta la serpiente de bronce que había sido hecha, y el Señor entonces obrar un milagro en la vida de la persona. Si esto nosotros lo adaptamos a aspecto de nuestro contexto aquí y ahora, y al contexto científico, al contexto químico y al contexto de todas estas cosas, quiero brevemente aplicar algo. El antídoto es una sustancia que se utiliza para contrarrestar el veneno, el daño, los efectos que puede producir una enfermedad. Pero a lo que quiero referirme por la situación en la que nos encontramos hoy es al término no necesariamente antídoto, sino a uno de los tipos de antídotos que puedan existir, y quiero referirme a la vacuna como un gran antídoto, porque hoy, en el momento en que hablo, se está a punto, supuesto, de inaugurar, de dar a conocer a la humanidad una vacuna en contra de la pandemia que nos está azotando a todos. Una vacuna es también sustancia, naturalmente, pero que se extrae de el virus atenuado para producir
con ese virus atenuado anticuerpos en las personas que reciben esa vacuna para contrarrestar a una enfermedad. Todas las sustancias que se usen tomando el virus atenuado productor de cual fuera la enfermedad, vamos a llamarle vacuna. En términos de su origen, la vacuna, por los términos nuestros en español, pero en otro tanto contexto, y en el contexto de su origen, dos cosas: de la vaca y de la viruela. Porque la vacuna que se encontró para contrarrestar la enfermedad llamada viruela fue a través de la ubre infectada de la vaca, de la cual se atenuó el virus de la viruela, y hoy por hoy las personas tienen una vacuna, los humanos tenemos una vacuna antiviruela que se le inyecta a la persona para contrarrestar, para prevenir, para crear los anticuerpos que dan señal de la enfermedad y no permiten que ésta aparezca. Salido entonces del tema de la vacuna, ya ustedes saben lo que podría significar y por qué lo traigo a colación. En el contexto de esta significación se toma una serpiente viva que está dañando con su veneno de mortandad al pueblo hebreo. Una serpiente de bronce para simbolizar que se coloca también en un asta para que al mirarla entonces pudiera la persona ser sanada y vivir abundantemente. Ahora lo que ocurre es que, pasado esto, y es bueno que me tomen en cuenta esta parte, ¿con qué propósito Dios hizo que Moisés levantara la serpiente en el desierto? Para él producir unos efectos de sanación mirando hacia arriba, y para que en su conocimiento eterno Dios y en sus designios eternos Dios ir dejando una enseñanza hacia el futuro de la humanidad. Pero la gente no entendió el propósito, como muchas veces ocurren en nosotros una serie de situaciones que Dios nos permite que vivamos y no cogemos la lección. Dios nos pasa a nosotros por ciertas situaciones de pruebas, por ciertos procesos, por ciertas dificultades, y en lugar de nosotros salir fortalecidos, entonces salimos malos y maldiciendo el nombre del Señor. Dios permitió que el pueblo hebreo en el desierto viviera esta experiencia sanadora, pero al paso del tiempo hicieron una idolatría y a ellos habían sido llamados para no ser idólatras. Es por eso que el segundo estadio del que quiero hacer referencia es que tiene que aparecer el rey Ezequías para que en su momento él entonces mandar. Oigan cómo lo dice la Biblia: Ezequías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. Quitó los altares paganos, destrozó las
piedras sagradas y quebró las imágenes de la diosa Acera, pero además destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas todavía le quemaban incienso y la llamaban Nehustana. Miren qué cosa. De lo que Dios quiso darle un ejemplo, ellos crearon un ídolo, crearon un Dios, crearon una religiosidad, crearon un estilo de espiritualidad totalmente contrario a lo que Dios le había enseñado. El que le había enseñado, aún después de esa experiencia del desierto, no tendrá dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza de cosa, de lo que está arriba en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, no te inclinarás a ella, ni la honrarás. Ahora, el pueblo de Israel toma una serpiente que se erigió en un asta en el desierto y lo toma para hacer un ritus, una adoración, para hacer una religión, un paganismo como las demás naciones. Debo decirle que las naciones antiguas, tanto ayer como las naciones de hoy, muchas de ellas tienden a adorar a la serpiente, a tener cierta manera de hacer ritos a la serpiente. De ahí es que los adoradores de Lucifer, de ahí es que los satanistas sean tan animados en tener el símbolo de la serpiente en sus asuntos. Ahora, una serpiente es erigida en el desierto y la gente están siendo sanada de la picadura, mordedura mortal de la serpiente. Una serpiente es derrumbada en Israel en los tiempos del rey Ezequías para darnos a entender que las cosas no se habían entendido al pie de la letra como yo quiero que nosotros podamos entenderlo el día de hoy. Ahora, en San Juan 3, 14 y 15 se señala como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en él tenga vida eterna. El propósito del levantamiento de aquella serpiente era enseñar la gracia y la misericordia de Dios para libertar de la muerte a la gente que pueden acercarse y clamar a Él independientemente de que otrora hayan maldecido su nombre, de que otrora hayan decidido rebelarse contra Él mismo, contra el Señor y su Cristo, como dice la Biblia, que habrá de levantarse el anatema, el hombre de pecado, el anticristo, contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. El propósito de Dios era enseñar desde allá, como se comenzó desde el propio Génesis, cuando en el capítulo 3 les hicimos el señalamiento que de la simiente de la mujer habría de salir quien iba a pisarle la cabeza a la serpiente, símbolo de Satán, del pecado y de la maldad. En esos dos pasajes tan antiguos, lo que se está tratando de decir, llegará una hora en que encontraremos el antídoto perfecto para contrarrestar la muerte, para contrarrestar el pecado, para contrarrestar la pena, la vergüenza y el miedo producto del pecado en el que
cayó esta terrible consecuencia de la humanidad. Ahora entonces, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna y abundante. ¿Qué nos está diciendo entonces los de esta historia después de Cristo? Ahora sabemos que un día, como la serpiente de bronce fue levantada y libró de la muerte a la gente hebrea en el desierto, un día Jesús fue levantado en la cruenta cruz del Calvario y murió por todos nosotros para convertirse en el antídoto contra el pecado y contra la muerte. Cristo es el antídoto perfecto. Cristo es quien nos libra del pecado y de la muerte. Caemos muchas veces como el pueblo de Israel en situaciones de buscar respuesta de solución donde no es, y en confundir una cosa con la otra. El pueblo de Israel confundió el plan de misericordia de Dios en el desierto para entonces no adorar al Creador, sino adorar a la serpiente de bronce que había sido erigida, elevada en el asta. Ahora, muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Y es por eso que Pablo nos llama la atención de que nosotros, en vez de adorar al Creador, nos fuimos tras todo tipo de iniquidades, tras todo tipo de maldad. Adoramos a la criatura antes que al Creador. Nos hicimos vanos, nos hicimos personas inicuas, personas malvadas, y confundimos la grandeza y el amor de Dios. Ahora, a lo que quiero apelar en la brevedad de este sermón es que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así fue necesario que Jesús, el Cristo, fuera levantado para que ustedes y yo pudiéramos creer en Él y ser librados. Por favor, entiéndanme. Es verdad que todos estamos preocupados por la pandemia actual, pero hay un virus, hay una lepra, hay una pandemia, hay una situación más terrible que la situación que estamos viviendo hoy a consecuencia del virus que nos está afectando, que es el virus del propio pecado. Nosotros necesitamos volvernos a Dios. Nosotros necesitamos aceptar el perdón de Dios en nuestras vidas. Nosotros debemos evaluarnos, analizarnos. Nosotros debemos mirar hacia arriba, porque en las dos simbologías, la del desierto y la de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, nos invitan a mirar hacia arriba. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Miremos al cielo. Miremos a Jesús sentado a la diestra del Padre y aceptemos que Él es el antídoto perfecto para curarnos de la plaga, del virus,
de la llaga del pecado. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Quisiera aprovechar entonces para invitar a quienes quieran recibir a Jesús. Quizás no se tarde tanto como se pensaba, porque en el sentido del pesimismo y en el sentido de las realidades científicas, muchos pensamos que faltaban muchos meses o muchos años para descubrir una vacuna contra la pandemia que nos asedia. Hoy que les hablo, hay la proyección de que el día de mañana saldría al público la vacuna contra el coronavirus. Yo quiero que ustedes y yo pensemos, está bien, avancemos en todo esto contra la enfermedad, contra la pandemia, pero ¿qué vamos a hacer contra un mal que es del origen de la civilización humana, contra el pecado que nos asedia y que en Jesús hace más de 2000 años hemos encontrado un antídoto contra el pecado y la muerte que éste produce? Si alguien quiere recibir a Jesús como Salvador y Señor, este es un momento especial. Donde estés, quiero que ores conmigo, que le digas al Señor, Señor, yo quiero el antídoto, la vacuna contra el pecado y la muerte eterna. Quiero a Jesús para vivir eternamente y por siempre. Amén y amén.